con la última sesión de esta semana, la cual pues nos va a introducir a una corriente filosófica como tal, llamada existencialismo. ¿Mande? Oh, bueno, vamos a comenzar a trabajar con el famoso existencialismo y pues era necesario que pudiéramos revisar en qué consiste la fenomenología, conocer el fenómeno como tal, para poder comprender las bases de lo que será, reitero, el existencialismo a futuro. Bien, entonces, hay que destacar que vamos a trabajar el día de hoy con Martin Heidegger de una forma muy general y que pues si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, pues lo puede manifestar, lo puede hacer y se le atenderá. Bien, entonces para eso pues les preparé algunas diapositivas que vamos a estar revisando poco a poco. Yo voy a estar interviniendo en desarrollar las ideas que en ellas están y pues vayan sacando sus notas, vayan sacando sus apuntes. Si alguien necesita que me regrese a algún apartado de la información que estoy exponiendo, bueno, pues es válido para que lo comenten, ¿sí? Hay que destacar y hay que reconocer, hay que retomar que ayer vimos el objetivo de la fenomenología y retomo algunos apartados, algunas cosas para poder interpretar de forma adecuada el existencialismo alemán que lo encabeza Martin Heidegger. Recordemos que la fenomenología es un estudio o una teoría de la apariencia o de la manifestación, es decir, es la teoría del fenómeno en sí. Entonces, ¿qué descubrimos con la fenomenología? Que al menos dos cosas. Uno, la conciencia juega un papel muy importante. Dos, el fenómeno es el objeto de estudio. Tres, se detectan las esencias fuera o más allá de las cualidades del fenómeno. Y cuatro, observo que la conciencia está intencionada, es decir, está dirigida a un elemento externo, es decir, al fenómeno que se encuentra frente a mí, y aquí prácticamente se comienza a cambiar la idea de la filosofía moderna, de que todo se centra en el interior para interpretar el exterior, es decir, recordemos la frase de René Descartes, pienso, luego existo. Este sentido ya se comienza a transmutar mucho para la fenomenología, es decir, cambia demasiado, porque ya no es que lo interior signifique lo exterior, tengo que hacer énfasis en el exterior y tengo que darme cuenta que lo que está fuera de mí también tiene un papel demasiado importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos puntos hay que retomarlos, hay que considerarlos para saber en qué o sobre qué se va a dirigir el existencialismo alemán. Entonces vamos a comenzar con el análisis de las diapositivas, y a que ustedes comiencen a sacar notas. Recuerden que si ustedes le preguntaran a un sujeto que sabe de filosofía y que sabe es altamente un conocedor académico, es decir, sabe de todos estos temas, si ustedes le preguntan a este tipo de personas, ¿cuáles son los principales o los sujetos de conocimiento más importantes o dejemos de lado el conocimiento, ¿cuáles son las personalidades más importantes, los intelectuales más destacados del siglo XX? Les van a responder: 1, Edmund Husserl; 2, Wittgenstein; y 3, Martin Heidegger. Ya vimos a Husserl, nos toca Martin Heidegger. Como tal a Wittgenstein, pues no lo vamos a ver porque no nos alcanza el tiempo. Ya revisaré si sí lo podemos ver o no, pero no lo creo. Entonces, en ese sentido, de los grandes sujetos en general de todo el mundo científico, o sea, no estamos hablando solamente del filosófico, del científico más importantes del siglo XX, ya vimos a Husserl y vamos a ver a Martin Heidegger. Entonces, no es cosa menor lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien, entonces,
Solamente son 9 diapositivas, es algo muy sencillito, pero que implica un alto nivel de pensamiento el comprender a Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque él se distingue por dos cosas. Número uno, es un ser oscuro y número dos, es un sujeto que sus lecturas son muy pesadas, son muy densas, porque Martin Heidegger es un filósofo alemán que crea nuevas palabras. Es decir, si nosotros revisamos qué significa Dasein, por ejemplo, esta palabra característica del lenguaje heideggeriano, si revisamos qué significa Dasein en el lenguaje alemán, no les va a salir como tal la palabra Dasein. Es decir, esta palabra está constituida de dos palabras en lenguaje alemán o en la lingüística alemana. Entonces, es una persona que es difícil de comprender, reitero, porque inventa bajo su perspectiva nuevas palabras. Bien, entonces, vamos a comenzar. Martin Heidegger se distingue no por ser un humanista, sino por ser un existencialista, que son cosas completamente distintas. Él nace en 1889 y muere en 1979. Prácticamente se encuentra en medio, o al menos su vida se sitúa, el desarrollo de su vida se sitúa en medio, la lucha de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo muy importante y por eso lo vimos el día lunes, porque aparte de que la Segunda Guerra Mundial fija los nuevos rumbos de la filosofía, los nuevos enfoques, también influye demasiado en las vidas de estos filósofos y que esto a su vez configura el estilo filosófico que tendrán que postular en sus libros, ¿no? Entonces, claro, la Segunda Guerra Mundial es una influencia en Heidegger, tanto que él forma parte del nazismo, es decir, Heidegger forma parte del nacionalsocialismo y es prudente que yo lo diga desde ahorita porque los conocedores van a mencionar, Martin Heidegger es inválido porque perteneció al nacionalsocialismo. A Martin Heidegger no se le debe de escuchar porque participó como en el nacionalismo, en el nacionalsocialismo, porque participó con Hitler, porque representó a Hitler, porque apoyó las ideas del nacionalsocialismo. A ver, desde un principio se los digo, al menos yo que he podido interpretar algunas partes de los libros de Martin Heidegger y he podido analizar a otros expertos en el tema que también abordan a Martin Heidegger, lo que yo puedo, y se los digo de forma personal, deducir sobre la participación de Heidegger en el nacionalsocialismo es que fue más provocado que por convicción, es decir, la participación de Martin Heidegger como nazi fue más por una obligación del tiempo en el que estaba viviendo que por una convicción propia, ¿sí? Es decir, sí, Martin Heidegger hace tres ponencias para engrandecer al Führer, pero pues no es porque él esté 100% comprometido con el Tercer Reich, es más porque tiene que cumplir con ello, ¿sí? Tiene que corresponder a ello, es más un nazista por hechos que por convicción, es un nazista más por hecho por convicción, lo repito porque es más por obligación que por interés propio el que él haya formado parte de ello. Y pues con esto que rescato de que podemos nosotros revisar sus obras para generar o para derivar lo más importante de ellas sin mirar a su lado nazi, es decir, sin recaer a este juicio prematuro de que no se debe de tomar en cuenta Heidegger por haber pertenecido al nacionalsocialismo. Es mejor rescatar lo positivo, dejar de lado lo negativo, aunque pues el pertenecer al nacionalsocialismo pues siempre va a ser emblemático y va a ser negativo, pero lo podemos dejar un poquito atrás para rescatar la filosofía que es muy importante, al menos de Martin Heidegger, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una pequeña biografía de este filósofo y conocer cómo es que se gesta prácticamente sus postulados o sus afirmaciones.
Entonces, él nace en un pueblito ubicado en el sur de Alemania. Realmente no lo sé pronunciar esta palabra en alemán, entonces lo dejemos así, que él nace en un pueblo del sur de Alemania. Listo, ¿ok? Entonces, cuando él nace, para variar, y así como otros filósofos, él nace en un seno familiar un tanto roto y que tiene una característica que también se repite como en nuestros filósofos anteriormente. Su familia es completamente católica, su papá es de un nivel económico medio, es maestro tonelero, y pues al momento de que su mamá y su papá eran altamente católicos, fervientes de esta religión, le piden a Heidegger que se convierta en sacerdote, ¿no? Entonces, por un momento Heidegger pues entra ahí en el rollo de corresponder a las exigencias de su familia y le dice, está bien, voy a comenzar con estudios teológicos. En 1907 estudia precisamente esta carrera que lo pretende lanzar como sacerdote católico, pero para nuestra fortuna o para la fortuna de la humanidad, lee algunos libros de otro filósofo llamado Brentano, el cual en sus obras aborda la cuestión de los tipos de ente bajo la perspectiva de Aristóteles, y pues inspirado en Brentano y el análisis que abre hacia los entes de Aristóteles y a la interpretación de los diferentes tipos de entes, él se decanta por salirse de la teología. Él dice, ¿sabes qué? Papá, yo no voy a ser sacerdote, yo no voy a estudiar para sacerdote, yo lo que quiero estudiar es filosofía. Entonces, se aleja de esta carrera sacerdotal, estudia o entra en la Universidad de Freiburg, que también se ubica en Alemania, y pues ahí se gradúa de la carrera de filosofía, de la licenciatura, o al menos en ese momento, sí, de la carrera de filosofía. Bien, él participa en la Primera Guerra Mundial, el antecedente inmediato de la Segunda. Participa en la Segunda Guerra Mundial, pero no como un militante en batalla como tal. Él participa como jefe de un control postal de información de el ejército alemán, participante en la Primera Guerra Mundial, y después lo cambian a como vigilante de un centro meteorológico, también de una base del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, él ya sabe los antecedentes bélicos que hay, pero sigue teniendo ese antecedente de haber estudiado filosofía, a pesar de haber participado en toda la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que revisar más adelante? Que cuando se termina la Primera Guerra Mundial y él ya tiene ya está graduado de la Universidad de Freiburgo, comienza en 1916 su carrera como docente, ¿sí? Él entra a la Universidad de Berlín como profesor adjunto de la carrera de filosofía o de la materia de filosofía. Trabaja con Edmund Husserl, es por eso que él está fuertemente influenciado en la fenomenología para postular lo que es su filosofía. Veo que que están mandando algunos mensajes. Voy a revisar aquí rápidamente para ver si es que no hay ningún problema. ¿Todo se escucha bien? ¿No hay alguna dificultad? ¿No? Entonces, seguimos, ¿va? Bien. En 1916, repito, entra a la Universidad de Berlín a trabajar como profesor de la mano de Edmund Husserl, y pues cuando él está como profesorado de el curso de un seminario de filosofía, conoce a la famosa filósofa, porque muchos, no sé, o al menos las mujeres, no sé si se han percatado de que hasta hoy no hemos hablado de ninguna mujer especialista en filosofía, pero más adelante lo vamos a hacer. Una de ellas es Hannah Arendt. Entonces, aquí en la Universidad de Marburgo, cuando él está dando su cátedra de filosofía, conoce a este estudiante de filosofía que es judía. Ojo, porque pues él al...
o con conoce a este estudiante y tiene una relación amorosa con ella fuera del matrimonio, porque a la Universidad de Marburgo como profesor de filosofía, y él se casa, Martin Heidegger, con Elfie de Petri, es decir, se casa con una mujer hija de un pastor protestante y tiene dos hijos con ella. Después conoce a Hannah Arendt, pero pues se hace novio, se aman de forma pues muy escrupulosa y de forma muy apasionante, y tanto es el amor que le tuvo a Hannah a pesar de estar casado que la titula como la musa de su más grande obra, es decir, la obra o el libro más importante de Martin Heidegger se titula Ser y Tiempo, ¿sí? Entonces, justamente cuando conoce a Hannah, lanza después su libro y le hace algunas dedicatorias a este estudiante judía dentro de ese mismo libro, y pues aquí es donde comienza la polémica, ¿no? Porque pues él fuera del matrimonio tiene esta relación con Hannah, y pues Hannah de cierta manera encubre, aunque más adelante critica, la técnica dentro del nazismo o del nacionalsocialismo, y pues es ahí donde ya una serie de pues de enigmas se le comienzan a venir encima a Martin Heidegger, ¿no? Entonces, más adelante, Hannah Arendt, gracias a Husserl y gracias a Heidegger, se destaca como filósofa y pues genera ella su propia corriente existencialista, y pues gracias a la inspiración que tiene de Martin Heidegger. No viven juntos, ¿sí? Es decir, su relación de noviazgo fracasa más adelante, y pues él vive resentido con esto que sucede con Arendt, y pues prácticamente él la tiene en una concepción de amor eterno, ¿no? A esta estudiante judía. Pero sigamos en ese contexto. En 1993, en pleno gobierno nazi, como nos lo dice nuestra diapositiva, gracias a que él es un destacado intelectual, un destacado pensador, es un genio dentro de la filosofía, lo hacen ser rector de la Universidad de Berlín, es decir, en medio ya de la concreción del gobierno nazi, ya cuando Hitler se hace canciller y comienza a conquistar y comienza a existir todo este movimiento nacionalsocialista. Hitler ve bueno que se le haga rector de la Universidad de Berlín. Él dura solamente 8 meses como o al frente de esta universidad, porque pues no le agrada todo lo que está surgiendo con el nacionalsocialismo, no le agrada cómo es que va la corriente prácticamente proyectada a todo lo que se está generando. Entonces él mejor decide apartarse. En 1994 él decide quitarse. Prácticamente ahorita ya Hitler es canciller del nacionalsocialismo, ya el Congreso de Weimar ya ha sido disuelto, es decir, ya no se respeta el Tratado de Versalles, ya toda Alemania se tiñe de negro y rojo, y pues él hace algunos discursos, como lo dije hace rato, que pues fundamentan filosóficamente el movimiento nacionalsocialismo, pero se aparta meses después. Y es aquí donde estas cosas son las que me hacen pensar a mí, pues que Martin Heidegger no era un nacionalsocialista completamente ideológico o de ideología anterior, él simplemente
¿Ya se escucha? Hey. Ok, entonces yo les decía, Martin Heidegger prácticamente es rector de la Universidad de Berlín, pero se aleja de la Universidad de Berlín, se aleja del nacionalsocialismo cuando termina la guerra y pues genera otros libros que son bastante importantes para la filosofía. Les decía, Introducción a la Metafísica, Aportes a la Filosofía, son dos libros que cuando él está recluido, dejando pasar toda esta efervescencia de la Segunda Guerra Mundial, pues se pone a redactar y más adelante con Cartas hacia el humanismo o Cartas sobre el humanismo, él resurge hacia el sector social y pues ya se le conoce muy poco, ¿sí? Se le juzga bastante el que haya participado dentro del movimiento nazi, entonces yo les decía, él muere en Friburgo en el año de 1976 más o menos, y pues muere malinterpretado por muchos y entendido por pocos. Yo les decía antes, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, en Carta sobre el Humanismo, responde a las afirmaciones del filósofo Jean-Paul Sartre. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Él decía que el existencialismo es un humanismo y Martin Heidegger a esto completamente niega. El existencialismo no es un humanismo y pues ahí es ahí donde se conoce la última obra filosófica de Martin Heidegger. Si ustedes ven aquí en la imagen, él se encuentra en un grupo, en una entidad rural, y de hecho él le gustaba, él venía de una entidad campesina, entonces es otro de los elementos que no concuerdan con el nacionalsocialismo, ¿sí? Si él fuera nacional, o si él hubiera sido nacionalsocialista por ideales, él no estuviera recluido en un ranchito, o sea, él no estuviera recluido en una comunidad como tal. De hecho, él no le gustaba todo lo que se estaba viviendo de 1935 a 1945. No le gustaba absolutamente nada lo que se estaba observando en cuanto a la superioridad aria de los alemanes. Y tal es el hecho de que pues él vivía recluido, ¿no? Entonces, esto es otro de los elementos que refuerza la idea de lo que yo les comentaba anteriormente. Entonces, ya conociendo la vida de Martin Heidegger, ya vamos a entrar de lleno hacia su filosofía, que está expuesta en su libro principal llamado Ser y Tiempo, ¿sí? Entonces, Martin Heidegger desarrolla las bases del existencialismo. Bien, ¿qué debemos saber sobre la filosofía de Martin Heidegger? Yo particularmente lo divido en tres puntos, ¿sí? Y no puedo hacer énfasis en que estos tres puntos se encuentran únicamente en su obra Ser y Tiempo, porque es un filósofo que escribe poco, pero eso que escribe poco lo hace demasiado bien, cargado de mucha información y cargado de mucha filosofía. Entonces, para poder entender Ser y Tiempo, tendríamos que también leer Cartas sobre el Humanismo, tendríamos que leer Introducción a la Metafísica, tendríamos que leer Kant y los problemas de la metafísica. Entonces, la obra principal es Ser y Tiempo, pero las otras surgen de apoyo para entender las ideas de Ser y Tiempo, y pues es por eso que no recalco que estos tres puntos que yo destaco o rescato estén únicamente en Ser y Tiempo, se encuentran en sus otras obras, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de saber? Hay que retomar esta pregunta. Tres puntos. Uno, influenciado por la fenomenología, él lo que quiere distinguir es la diferencia entre ser y ente, ¿sí? Porque él no se vuelca sobre los fenómenos. Él es existencialista porque se vuelca sobre el humano en sí, sobre el hombre en sí, sobre el ser humano en sí, ¿ok? A él no le interesan los fenómenos fuera del hombre, a él le interesa el hombre propio, ¿sí? A él le interesa el ser humano propio. Entonces, ese es el pequeño cambio que le da a la fenomenología de Husserl. No enfocarnos en lo que está aparente frente a mí, enfocarme a mí, ¿sí? Enfocarme a mí mismo, estudiarme a mí mismo, y es ahí donde reside el nombre de existencialista, existencialista sobre el propio individuo, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver
con Martin Heidegger, él quiere hacer una distinción entre ser y ente. Esto acarrea muchos postulados para más adelante, ¿sí? O muchas reflexiones. Entonces, ¿qué pasa con el ser y el ente? La filosofía desde sus inicios, al menos para Heidegger, se han equivocado por no hacer esta distinción entre ser y ente. Porque ser y ente no son lo mismo. Bien, en la actualidad, nos dice la diapositiva, la filosofía se ha olvidado por preguntar al ser o preguntar el ser. Bien, y yo quisiera acá hacer ahí una pequeña acotación y decirles a ustedes, bien, o preguntarles a ustedes. Por ejemplo, a ver, vamos a ver quién está. Ya Cristian ya no le voy a preguntar porque ya me respondió ayer, ¿verdad? Para que no se preocupe aquí. Por ejemplo, vamos a tomar, a ver, Monse, para ti, ¿qué es un ente? A ver, escuchamos a Monse, ¿qué es un ente? No, yo creo que no me escucha. A ver, a Anaí Martínez. Tampoco me escucha. A ver, Brenda. Pues es algo que existe o puede existir. Ok, yo le preguntaría, ¿nosotros somos entes? Es decir, nosotros, Ibsen, Cristian, yo, Frida, Odil, todos los que estamos presentes acá en la videollamada, ¿somos entes? Porque si partimos de que el ente es un ser existente, ¿nosotros somos entes? Pues sí. Ok, la respuesta de su compañera es que sí. Bien, entonces, yo pudiera seguir preguntando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ser y ente? Porque al menos para Heidegger no son lo mismo que nosotros sí lo estemos malinterpretando, ¿no? Porque nosotros, si nos preguntan, ¿qué es un ente? Pues un ser humano, una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ser? También un ser humano. Y es aquí donde radica la bronca del existencialismo y al menos el problema que reconoce Martin Heidegger. ¿Cómo no podemos diferenciar lo que es un ser y un ente? Ese es el gran problema de la filosofía inclusive desde Platón, ¿sí? De que no se sabe distinguir qué es un ser, qué es un ente y prácticamente siempre se están malinterpretando o siempre se está llamando uno por otro, ¿sí? Entonces, él lo que quiere hacer es abrir esta plática hacia distinguir primero qué es el ser y qué es un ente, porque al menos para Heidegger no es lo mismo ente que ser, ¿sí? Si nosotros nos queremos sustentar bajo ejemplos fenomenológicos, prácticamente el fenómeno tendría que ser el ente, mientras el ser es la existencia, ¿sí? Es decir, ningún ente puede existir sin el ser, porque el ser en sí es existencia. Entonces, prácticamente nosotros somos, al menos de forma figurativa, representaciones de la existencia. Gilberto Román Montero López es una representación de la existencia, Ibsen es representación de la existencia, y cuando yo veo que hay una proyección, ¿sí?, de la existencia como ente, ¿sí?, como fenomenológicamente lo pudiéramos ver, entonces yo me tengo que preguntar
por eso que está profundamente atrás del ente. Es decir, nosotros tenemos que preguntarnos por el ser, y eso es a lo que Martin Heidegger va a estar realizando o va a querer profundizar de manera muy constante. Entonces, aquí tenemos las definiciones que se acorde a Aristóteles, acorde a Martin Heidegger, podemos deducir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ente y ser? Que para empezar, ser representa o es existencia, y el ente son seres que son, es decir, seres que son ser, es decir, seres son existentes, se derivan de existencia. Bien, entonces, un perro es un ente porque es un ser que existe, ¿sí? Yo soy un ente que precede o que está antecedido del ser, es decir, de la existencia. Una vaca, un pato, inclusive pudiéramos llegar al punto en que inclusive las piedras son entes que están precedidas por un ser, es decir, por una existencia. Entonces, la cuestión aquí es que el ser humano ha dejado de preguntar por el ser, es decir, por su existencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos entes, que somos seres que son, es decir, cuya existencia o ser está presente dentro de nosotros mismos, tendremos que adoptar la concepción del Dasein, ¿sí? Es decir, el Dasein es el hombre, para Heidegger, el único hombre que se puede preguntar por el hombre mismo, es decir, por su existencia propia, ¿ok? Entonces, el Dasein, yo les decía hace rato, es el ser ahí, ¿ok? Porque Sein en alemán significa ser y da ahí, entonces, ser ahí, Dasein, es el ente que se da cuenta de que existe, es decir, que se pregunta por el ser, se pregunta por la existencia, ¿ok? Entonces, el Dasein, aquí como lo dice la diapositiva, es el ente arrojado al mundo, así como la conciencia está arrojada en la fenomenología hacia los objetos, cuando nosotros, los hombres, las mujeres, ustedes, yo, todos nosotros, nos preguntamos por el ser, es decir, nos preguntamos por la existencia, automáticamente nos arrojamos al mundo existencial, ¿sí? Porque dejamos de proyectar nuestro pensamiento a algo inexistente, ¿sí? Cuando yo me pregunto por el ser, es decir, cuando el Dasein se pregunta por el ser ahí, por el ser, automáticamente ya nos situamos en la existencia propia. Entonces, nos dice aquí, es el ente arrojado al mundo a la existencia que se pregunta y que se reconoce el ser. Quiero distinguir algo aquí. No es que el hombre cotidiano se convierta en un Dasein, es decir, no es que el hombre común y corriente tenga que convertirse en un ser que pregunta por el ser, ¿sí? Es simplemente estar abiertos a que existe o no el cuestionamiento, ¿bien? Entonces, cuando estoy abierto al cuestionamiento no es que me convierta, es simplemente que me concibo o concibo esta pregunta de qué es el ser y reconocer el ser, es decir, reconocer la existencia y preguntarme por la existencia. Bien, esto es algo muy bello estéticamente hablando porque pues, es una pregunta que hasta esta altura la filosofía no se vuelve a preguntar. El hombre se pregunta por el fenómeno que está fuera de mí. El hombre se pregunta cómo es que piensa el mismo hombre. El hombre se pregunta por los fenómenos naturales, por los fenómenos científicos. Pero Heidegger lo que nos dice es que hay que retomar esa pregunta por el ser. Es decir, retomar la existencia como incógnita. Retomar el de dónde vengo, por qué soy lo que soy y ¿cuál es mi objetivo en este mundo? Es decir, preguntarme por el ser un Dasein, un ser existente que se pregunta por el mismo ser, ¿ok? Entonces, ya lo decía, cuando el Dasein se pregunta por el ser, es decir, remonta los orígenes del ser y los orígenes de su existencia, ¿sí? Cuando nosotros nos remontamos al origen del ser y al origen de nuestra existencia, comenzamos a comprender que somos existentes, ¿sí? Es decir, que provengo de la existencia,
que estoy en un mundo en el cual fui arrojado a él. Porque cuando tú, al menos para Heidegger, te das cuenta que eres un Dasein que pregunta por el ser, automáticamente surge un chispazo que te muestra que estás en un mundo hoy en día. Y ya dejas de pensar en el futuro o en el pasado, te sitúas en el presente, ¿sí? Porque el preguntarme por la existencia no es precisamente hacer un recuento de la historia del hombre, es irnos en curva, evitar esos cuestionamientos antropológicos por el hombre y llegar a la mera existencia, ¿sí? Llegar a la mera pregunta de la existencia. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser del hombre? ¿Cuál es la existencia del hombre? ¿Sí? Entonces, es ahí donde te remites y evitas todos estos, pues, caminos, porque obviamente Heidegger no quiere que nosotros veamos al hombre o la pregunta por el ser desde una perspectiva biológica, porque si alguien ahorita, no sé, en un sentido irónico me va a decir, bueno, profe, el hombre es una unión de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No, o sea, Heidegger no quiere o no plantea que adoptemos esa respuesta, ¿sí? Porque esa es una respuesta que me lo da la biología, pero no me sigue sin descubrirse qué es el ser, ¿sí? Ya me dijiste de qué se compone el ser, pero todavía no sé qué es el ser, ¿ok? No sé qué es la existencia, todavía no me sitúo sobre la comprensión del ser, del Dasein, todavía no soy como tal un Dasein, soy un ser que se pregunta por la concepción biológica del hombre, pero no soy un ser que se pregunta por el ser, ¿sí? Entonces tampoco me pueden decir, bueno, profe, pues es que el hombre es el derivado del mono. No, es que no nos referimos al recuento histórico de cómo ha evolucionado el hombre por sí mismo. Nos referimos a que estamos haciendo una pregunta por la existencia propia y entonces es ahí donde las cosas no son tan fáciles de poder concebir. Entonces, sigamos. Bien, cuando nosotros nos preguntamos por el ser, es decir, somos un Dasein, que nos preguntamos por el ser, el hombre se pregunta por el hombre mismo, comprendemos la existencia y sabemos que tenemos un lugar en el tiempo, ¿sí? Cuando yo estoy situado en la existencia y estoy arrojado al mundo como la conciencia a las cosas, me doy cuenta que esta existencia es finita, es decir, va a llegar el punto en el que va a terminar, ¿sí? Esta existencia va a llegar a su fin. Entonces me doy cuenta de que existo bajo una línea de tiempo en el cual el pasado ya no me corresponde porque ya pasó, el futuro no es mío porque no ha pasado y que lo único que tiene valor es la existencia misma, en la existencia en el estar arrojado, eyectado, ¿sí? Aventado, si quieren verlo de una manera, al mundo, pero aventado en este momento, arrojado en este momento, eyectado en este momento, ¿sí? En el presente porque cuando yo me pregunto por la existencia del ser, es decir, por la existencia del Dasein, por el hombre mismo, me ubico en el presente porque me pregunto ahora mismo por el sentido de la existencia. Entonces, cuando yo me pregunto por la existencia, busco el sentido de existir, ¿sí? Porque yo puedo pensar que la existencia puedo empezar a quitarle sus cualidades, puedo empezarle a quitar las esencias de la existencia y llegar al punto en que la existencia simplemente no es un principio, ¿sí? No es una regla, no es una ley, va más allá de estos elementos y que inclusive Martin Heidegger en sus libros llega a tal grado en el que dice, ser, existencia es la nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no podemos comprender bajo la terminología de Heidegger qué es el ser o qué es la existencia, ¿sí? De forma pura. Acuérdense de la fenomenología, quiere estudiar los fenómenos puros, al menos puramente el ser
no se puede conocer en el momento preciso en el que te haces la pregunta, ¿sí? Entonces, lo que sí puedes hacer es buscarle un sentido a esa existencia incomprendible, ¿bien? Que te ha arrojado, por algún motivo te ha aventado al mundo, te ha aventado a la realidad en la que estás presente todos los días. Entonces, a eso sí le puedes buscar sentido, porque lo otro, por más que querramos, difícilmente se lo vamos a encontrar. Y pues aquí, pues cabe destacar que ni siquiera Martin Heidegger, con todo su intelecto, pudo definir precisamente la pregunta por el ser, es decir, pudo darle respuesta explícita al ¿qué es el ser? ¿Bien? ¿Qué es el ser? Porque nosotros dejamos de ser entes cuando nos preguntamos por el ser, es decir, dejamos de ser representación y pasamos a ser existentes, ¿ok? Entonces, segunda idea, ya solamente son tres, entonces ya casi vamos a la mitad, ya casi terminamos, ¿no? Entonces, ojo aquí, cuando tú te ubicas arrojado, eyectado en el mundo, es decir, te preguntas por el ser y te das cuenta, abres tu mente hacia el existencialismo, surge ese sentido de existir y te das cuenta que existen dos cosas, posibilidades e imposibilidades de todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Heidegger con esto? A que el hombre, cuando entiende de su existencia, sabe que a futuro puede adoptar cualquier manifestación, ¿sí? Es decir, mi existencia puede fundarse en diferentes caminos. Si yo ahorita estoy dándoles una clase, en una hora puedo pensar que puedo ir a tomar un café, en una hora puedo pensar que voy a ir a almorzar, en una hora puedo pensar que puedo ir a leer, en una hora puedo ir a ver una película, puedo ir al baño, puedo salir de casa, puedo quedarme en casa, puedo seguir leyendo, puedo no pelar sus trabajos, puedo no revisarlos, puedo sí revisarlos, puedo bañarme, puedo quedarme, es decir, el hombre, cuando existe, se da cuenta de que es una existencia con infinitas posibilidades para Heidegger, ¿sí? Y pues de hecho en realidad sí es eso. Desde Aristóteles ya nos lo comienza a poner en el escenario, ¿sí? Recuerden que Aristóteles hay una teoría sobre acto y potencia. Entonces, ¿qué nos dice Aristóteles? Que el acto es una origen y que la potencia es una manifestación del origen. Entonces, Heidegger retoma un tanto esa idea, ¿no? Entonces, te das cuenta de que existes, puedes existir de diferentes formas, de diferentes, puedes tú ser un ser con infinitas posibilidades, o si no infinitas, al menos muchísimas. Ustedes hoy pueden ser estudiantes, mañana serán doctores, bioquímicos, ingenieros, licenciados, pueden, no sé, aquí les comento una anécdota personal. Yo en su momento, cuando terminé la preparatoria en el Cebetis, entré a la universidad, a la Michoacana, en la facultad de químico farmacobiólogo, no me gustó y me salí. Entré a la universidad también ahí, nutrición, no me gustó y me salí. ¿Ok? Adopté la carrera docente, me gustó y aquí me quedé, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ser de ser varias posibilidades, pero solo escogí una, la más prudente para mí como ser existente, ¿no? Yo me di cuenta de la posible existencia que pudiera tener y preferí la carrera de profesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, fui un ser que se preguntó por su propio ser y tomó una decisión de todas sus posibilidades, sin importar que quizás mi familia me dijera, no hombre, estudia, vas a ganar más de esto, vas a ganar más del otro, no te salgas, eso es incorrecto, eso no está bien. Simplemente tomé mis decisiones y punto, porque me doy cuenta de que soy un ser existente en el cual el pasado es algo que ya no es mío, el futuro tampoco lo es porque aún no ha pasado, y que lo más importante es aprovechar el presente, ¿no? Aprovechar lo que eres en el momento en el que eres un ser existente. Entonces, Heidegger nos dice, a pesar de que tú tienes muchas posibilidades, hay una imposibilidad, ¿sí? A pesar de que tú puedas al rato ir al baño, leer, planchar, comer, irte, jugar, lo que sea, entre todas esas posibilidades que existen, hay una imposibilidad. Es decir, hay una posibilidad que corta de tajo todas las posibilidades existentes.
¿Cuál es esa imposibilidad de todas las imposibilidades? Es decir, la posibilidad reinante, gobernante de todas esas posibilidades, la muerte, ¿sí? Es decir, yo al rato puedo leer y morir, yo al rato puedo dormir y morir, yo al rato puedo estudiar y morir, yo al rato puedo salir y morir, yo al rato puedo ir a un café y morir, yo puedo ir al baño y morir, yo puedo ir a ver una película y puedo morir. Es decir, todas las posibilidades están sujetas a una misma posibilidad. Dentro de tu existencia hay solamente una opción que no será opción para otras opciones. ¿Cuál es esa opción? La muerte. Entonces, no hay que olvidar que Martin Heidegger está hartamente influenciado o muy influenciado por el concepto de la angustia de Kierkegaard y por el vitalismo de Nietzsche. Entonces, aquí está de manifiesto esta inspiración de estos dos filósofos. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de que tienes una imposibilidad reina de todas las posibilidades, experimentas la angustia, ¿sí? Porque prácticamente si tú sabes que al final del día puedes morir, o sea lo que seas, puedes morir, se genera un sentimiento de la nada, es decir, un sentimiento en el cual no tengas la cordura para tomar una posibilidad de todas las posibilidades y que te tenga estancado y que te haga pensar en que nada es válido porque al final del día vas a morir, ¿no? O porque no quieres morir. Entonces, esta es la experiencia de la angustia y al menos para Heidegger, la angustia detona la experiencia de la nada, es decir, situarse en un sin rumbo, en un sin fin, en un sitio vacío, y la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte, es decir, es la experiencia de toda imposibilidad de posibilidades, ¿sí? Al menos para Heidegger. Y este último aspecto es lo que detona el último elemento que hay que entender de la filosofía heideggeriana. El que tú sepas que hay posibilidades, pero que hay una posibilidad que imposibilita a las demás, te hace ser uno o dos, hombre auténtico, hombre inauténtico, ¿sí? Vamos primero con el inauténtico. El hombre que no acepta y le surge el miedo por llegar a esa imposibilidad, es decir, por la madre de todas las posibilidades, cuando se da cuenta de que es un ser para la muerte, que está arrojado al mundo para morir, porque va a llegar el punto en el que su existencia tiene que terminar, cuando te das cuenta que eres un ser existente, ya no un ente, un ser existente que va a llegar al punto en el que va a tener que fallecer, ¿sí? Esto te puede generar dos cosas. Uno, una inautenticidad. Porque si tú tienes miedo, no aceptas y te niegas a convencerte de que esa imposibilidad va a tener que llegar a tus posibilidades, quieres adormecer ese sentimiento de muerte, es decir, quieres negar a la muerte, tú quieres como ser inauténtico decir, no quiero morir, ¿sí? No quiero ser un ser para la muerte, no quiero llegar a la imposibilidad de todas las posibilidades. Entonces, como no quiero morir, voy a adoptar cosas del mundo de los otros, es decir, de un mundo completamente ficticio que me hagan adormecer ese sentimiento de muerte, ¿sí? Entonces, cuando tú adoptas las normas y las existencias o las autenticidades de otros que no son auténticas para ti mismo, te conviertes en un ser inauténtico, ¿sí? Es decir, cuando adoptas costumbres ajenas para evitar el pensar en la muerte, eres un ser inauténtico, vives en un mundo que no es el tuyo, es el de alguien más. Entonces, a eso se refiere inautenticidad. Por lo contrario, cuando el Dasein acepta la posibilidad de todas las posibilidades, acepta la muerte, evade la angustia, ya no siente ese temor y sabe que su existencia va a llegar a un punto final, te conviertes en un ser auténtico para Heidegger. Es decir, la autenticidad, ¿qué características tiene? Te das cuenta de que lo válido es el tiempo mismo en el que estás, no en el que pasaste ni en el que pasarás, en el que estás, ¿sí? Entonces, darle sentido a tu existencia para no tener miedo de adoptar cualquier posibilidad de todas las posibilidades que tienes, es decir, tener el valor de disfrutar tu vida y de ser lo que quieras con lo que tienes por lo que quieres, eso te convierte en vivir tu propia vida y no la de alguien más.
No tratar de evadir la muerte con los gustos o goces de los demás, con el mismo tuyo, porque ya entendiste que tú vas a morir, que eres un ser para la muerte, que eres un ser finito, cuya imposibilidad va a ser la posibilidad de todas las posibilidades. Entonces, puedo mirar hacia mí mismo, respetar mi vida, valorar mi vida, porque lo que vale es mi propia existencia en el tiempo presente en el que estoy, ¿sí? Y entonces, es aquí donde el hombre auténtico y el hombre inauténtico se diferencian de uno y otro. Y esto es completamente poético, es completamente bello, porque refleja mucho de lo que ustedes viven hoy en día. ¿Sí? Yo apenas, bueno, les comparto antes de terminar la clase. Yo tengo mi celular para que solamente me permita ver Facebook 2 horas, ¿no? Porque para mí Facebook es una red social que me quita mucho tiempo, ¿no? Entonces esas 2 horas están diferidas en todo el día. Apenas estaba viendo ahí un artículo en el cual, gracias a la contingencia, un artículo ahí amarillista decía que los bloggers o los influencers, los famosos youtubers, no saben ni qué hacer de su vida ahorita que no pueden salir de viaje ni pueden presumir comida en otros lugares y prácticamente están deprimidos, ¿no? Al menos ese reportaje nos decía eso, que ahorita los influencers pues no están generando nada y que están perdiendo ahí suscriptores y demás. Entonces, Heidegger en su filosofía, ¿y a qué voy con este comentario que vi en Facebook o esta información que vi en Facebook y que les estoy compartiendo ahorita? Que ustedes, yo, todos nosotros, no somos conscientes del ser ahí, es decir, no somos conscientes de que somos un ser existente y preferimos vivir la vida de los demás porque queremos adormecer nuestra existencia propia, ¿sí? Es decir, no me gusta mi cuerpo, no me gusta lo que soy, no me gusta lo que como, no me gusta dónde estoy. Prefiero vivir el sueño de los demás a aceptar mi existencia y aceptar en donde estoy, con lo que estoy y lo que soy, ¿sí? Entonces, me centro en comprar la ropita que alguien más compra, comer lo que alguien más compra, escuchar lo que alguien más escucha, ver lo que alguien más ve y tratar de dopar ese sentimiento de negatividad hacia mi propia existencia a través de lo que hacen los demás, ¿sí? Trato de verme como alguien más se ve, trato de leer lo que alguien más lee, y es ahí donde para Heidegger, en lugar de Dasein, es decir, ser que reconoce su existencia, nos convertimos en un Dasmein, es decir, en un ser que se apega a el sé. Él se dice, él se compra, él se vende, él se informa, es decir, adopto lo que los demás hacen, ¿sí? Entonces, esta inautenticidad elimina por completo mi propia autenticidad y es ahí donde no reconozco mi existencia, vivo en un mundo que no es mío, vivo en un entorno en el cual yo no estoy y que alguien más ha generado y que me permite no pensar en la finitud de la existencia, me permite pensar en la existencia de alguien más, pero no en la mía. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver que estamos fuertemente influenciados por lo que hagan los demás, ¿sí? Es decir, alguien hace un reto estúpido en Facebook, ya vamos a hacer algo parecido, ¿no? Alguien lanza un meme en Facebook tonto, vamos a compartirlo. Y hasta cierto punto todos caemos en esta vorágine, ¿no? O sea, adoptamos lo que hacen los demás, pero no obedecemos a nuestra propia existencia, a través de que no nos hacemos la pregunta por el ser, no nos hacemos la pregunta por la existencia, no reconocemos que somos un ser finito, un ser para la muerte, un ser arrojado en el mundo, que tiene un inicio y un final, y que no destaca que el presente es precisamente su existencia y lo que debe de valorar, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero muchos de nosotros escuchamos música
que algún otro tiene que escuchar también, ¿no? Pásame tu playlist, pásame tu perfil en Spotify y pásame toda tu listado de canciones, ¿no? Oye, mira, salió tal pantalón, tales tenis que usa tal tipo. Bueno, vamos a comprarlo igual. Salió fulanito con tal corte de pelo, salió sutanita con tal colorante en el cabello, salió sutanita con tales uñas, salió fulanita con tales cosas, tal bolso, tal zapato, tal carro, tal edificio, tal casa, es decir, estamos sujetos y no reconocemos nuestra propia existencia a raíz de que no queremos morir por nuestra propia, por nuestras propias condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que nos trata de decir Heidegger con su filosofía. Nos tenemos que preguntar por el ser, tenemos que valorar el ser, debemos de dejar de ser entes, debemos de estar abiertos a ser seres y ser hombres auténticos cuyas posibilidades no haya ningún problema con la cual adoptar la que a ustedes se les pegue la gana. Y no les estoy mandando un mensaje de libertinaje, no les estoy diciendo hagan lo que quieran, ¿no? Simplemente hagan lo que ustedes creen que tenga valor de su existencia. O al menos ese es el mensaje que creo yo que cabe destacar de Heidegger, ¿no? Y para finalizar, todo esto que les acabo de decir, pues al menos en mi reflexión como que no concuerda con el nacionalsocialismo. Para mí no concuerda, porque el nacionalsocialismo iba por otra mirada, iba bajo otra perspectiva, y pues prácticamente Heidegger no compagina con es decir, para empezar, la superioridad aria nos dice, el alemán blanco güero es el más grande de todos los seres humanos. Y Heidegger lo que nos trata de decir es que no miremos al hombre bajo una perspectiva biológica, miremos nuestra existencia por la existencia misma. Entonces, este tipo de cosas son las que a mí me hacen pensar que pues prácticamente Heidegger no era un ideologista alemán por convicción, era más por correspondencia y por compromiso, ¿no? Entonces, con este bello mensaje de Martin Heidegger, muy general, se los traigo de forma muy resumida, toda la filosofía de Heidegger, porque entenderla no es fácil y aparte leer todos sus libros y toda su filosofía, entenderla por sí misma es algo muy complejo, pero lo que sí podemos extraer de sus obras más principales es eso, el ser que se debe de preguntar por el ser, el hombre que se debe de preguntar por el hombre mismo, que debe de encontrar una autenticidad fuera de las inautenticidades que hay en el mundo y que al final del día tiene que contemplar y no tener miedo por adoptar las posibilidades que tenga y aceptar la imposibilidad de todas las posibilidades, que es la muerte, ¿no? Entonces, ya tenemos las bases para el libro El ser y la nada de Jean-Paul Sartre y de algunas otras obras de como Marcel Ponty, este existencialista francés que más adelante vamos a retomar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Realmente la filosofía de Heidegger es bella, es bonita, aunque tenga este antecedente alemán negativo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Reitero, son 3 puntos. El ser que se pregunta por el ser, el Dasein. 2, la posibilidad dentro y la imposibilidad de todas las posibilidades. Y 3, la experiencia o el hombre auténtico y la experiencia o hombre inauténtico. Eso es lo que tenemos que saber de Heidegger. Bien, espero que vayan haciendo sus notas. Todos tienen desactivados sus micrófonos, quiere decir que no quieren hacer o no tienen alguna pregunta que lanzar. Entonces, pues si no hay más, al rato les abro la plataforma para que suban su nota del día de hoy. Si alguien quiere puntualmente tener los conceptos como tal de lo que es Dasein, de lo que es posibilidad, imposibilidad, de lo que es experiencia auténtica e inauténtica, se los puedo pasar siempre y cuando ustedes lo pidan, y si no lo piden, quiere decir que son genios y entendieron todo a la perfección. Entonces, que tengan buen fin de semana. Si no hay preguntas, no hay dudas, me despido y nos vemos hasta el lunes con más aventuras del pensamiento. ¿Sale? Bye. Bye.